Imagina un tiempo en el que la amenaza de destrucción venía del imperio asirio, una nación de tiranos y crueldad sin límites. El pueblo elegido por Dios vivía bajo esa sombra de terror. En este escenario, Dios llama a Jonás, un profeta y patriota, a llevar un mensaje de salvación a Nínive, la capital del enemigo. Pero Jonás no quería la salvación para ellos. Él quería la aniquilación. Temía que su Dios fuera demasiado bueno, demasiado clemente, y que perdonara a los opresores de su nación. Así que un hombre solo, contra el mandato divino, se levantó y decidió huir al fin del mundo conocido. El mar se convirtió en la manifestación de la ira divina, una tormenta que rompió el barco. Encontró el rescate más grotesco. Fue tragado por una criatura monumental. Hoy vamos a recorrer la historia de Jonás como nunca antes la has escuchado. Veremos cómo sobrevivió a la oscuridad, cómo desafió el mandato divino con un orgullo nacionalista y cómo dejó un legado eterno sobre la verdadera naturaleza del amor de Dios. Pero te prometo algo si te quedas conmigo hasta el final de este video. No solo conocerás el milagro impresionante del pez y la conversión de un imperio. Descubrirás un secreto escondido en su historia, una revelación profunda sobre la compasión que puede transformar tu manera de ver la justicia y tu relación con el perdón. Así que quédate atento, porque lo que vamos a escuchar hoy no es solo historia antigua, es una confrontación personal sobre los límites que le pones a la gracia de Dios. Y te aseguro, lo que descubrirás en los últimos minutos sobre la lección del ricino puede cambiar tu manera de afrontar las cosas de ahora en adelante. El aire era pesado con el polvo y el miedo. Jonás ben Amittai caminaba por las calles de Jerusalén. No era un hombre de paz. Su porte era el de un guerrero frustrado, un patriota cuya fe se había fusionado dolorosamente con el nacionalismo. La sombra de Asiria era larga. Nínive, la capital, era el centro de la crueldad que amenazaba con borrar a su amado Israel. Jonás sentía que Dios lo había llamado a ser su voz, su espada. Pero en ese momento, esa voz resonaba con una compasión que él no podía tolerar. Recordaba los relatos de terror asirio, los empalamientos, las pieles desolladas colgadas en muros. Él no quería piedad para esos monstruos, él quería justicia. En la soledad de su casa, de rodillas, su postura era de protesta, no de sumisión. La orden divina, aunque silenciosa, resonó en su alma con la claridad de un gong. Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, su rostro una máscara de horror y desafío. Se preguntó, ¿clamar contra ellos o clamar por ellos? Conocía a su Dios, conocía la verdad más temida. La misericordia de Dios no tiene fronteras. Sabía que si iba y predicaba, si los ninivitas se arrepentían, Dios perdonaría. Y si Dios perdonaba a Asiria, ¿quién pondría fin a la tiranía? ¿Qué sería de Israel? Su desobediencia no era pereza, sino una protesta teológica. Era un intento desesperado de forzar la mano de Dios, de limitar su amor a las fronteras de Israel. Él quería la destrucción de sus enemigos. No quería ser el instrumento de la salvación de Asiria. Gritando al techo con amargura, exclamó, «No seré el heraldo de su perdón, no para ellos, no seré yo el que salve a las manos que estrangulan a mi pueblo». Jonás actuó con la desesperación de un fugitivo que sabe que no puede correr lo suficiente, pero debe intentarlo. Su destino, Tarsis, el punto más lejano conocido en el oeste. Un escape físico que él esperaba fuera un escape espiritual. Creía que al huir al fin del mundo podría evadir la geografía del pacto, la jurisdicción directa de Dios sobre Israel. Llegó al puerto de Jaffa, un torbellino de actividad, olor a pescado salado y gritos de marineros fenicios.
pagó su pasaje sin regatear en un barco rudo con destino a Tarsis. El capitán, un hombre rudo, le preguntó: «Es un viaje largo, hebreo. ¿Qué asuntos urgentes tienes en los confines del mar?». Jonás solo pudo responder con una determinación fría: «Asuntos que no deben encontrarme». Se sentó en cubierta, observando cómo la costa familiar de Israel se hacía pequeña. Sentía una falsa paz. La tensión de la huida había reemplazado el terror del mandato. Al principio, el mar fue tranquilo, pero a medida que se adentraban en aguas profundas, el cielo cambió de forma antinatural. Las nubes se volvieron negras, pesadas, como la tinta derramada. El mar, que había sido su vía de escape, se convirtió en la manifestación física del desorden en su alma. Una tormenta violenta, repentina, azotó el barco. Las velas se desgarraron y los marineros, curtidos en el mar, gritaron con terror. El capitán gritaba por encima del viento: «Esta no es una tormenta normal. Hay algo o alguien a bordo que ha despertado la ira de los dioses». Mientras los paganos clamaban a sus deidades, Jonás, el profeta del único Dios verdadero, dormía profundamente en la bodega. Un sueño de agotamiento, la negación final de la realidad. El capitán descendió, el rostro desencajado por el miedo. «Despierta, dormilón, ¿cómo es que duermes en medio de esta destrucción? Levántate y llama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos». Jonás se levantó. Al ver la desesperación sincera de los hombres, el orgullo comenzó a resquebrajarse. Él sabía por qué había venido la tormenta. Era personal, era su Dios. Los marineros echaron suertes para saber quién era el culpable de esa ira divina. El destino, guiado por la mano de Dios, eligió a Jonás. Un marinero le preguntó: «¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? ¿Qué has hecho para que este mar se ensañe solo con nosotros?». Jonás se quitó la máscara de fugitivo. Sus ojos ahora reflejaban una terrible verdad. «Yo soy hebreo, y temo a Jehová, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra seca, y estoy huyendo de él». El terror se apoderó de los marineros. Habían invocado, sin saberlo, a la deidad que controlaba el caos que los devoraba. Jonás se convirtió en la carga que debía ser aliviada. Aceptando su destino, Jonás les dijo: «Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros». Los marineros lucharon contra su conciencia, intentando remar desesperadamente, sin querer ser quienes ejecutaran la sentencia de un Dios tan poderoso. Pero el mar rugió y el barco amenazó con partirse. Finalmente, con una mezcla de piedad y terror, lo levantaron. El capitán oró al Dios de Jonás: «Oh, Jehová, no perezcamos ahora por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido». Jonás fue arrojado. El último pensamiento en su mente no fue de arrepentimiento, sino de rendición al juicio que tanto deseaba para otros. La furia de la tormenta cesó inmediatamente. La quietud que siguió fue más aterradora que la tempestad. El barco fenicio se alejó sobre aguas serenas. Solo, hundiéndose en el abismo, Jonás susurró: «Se acabó. Estoy lejos de la faz del Señor. He fallado. Justicia. Es lo que quise». Busquemos en la palabra, mis amados, en Jonás 1:3. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. La justicia se ha cumplido. Jonás ha encontrado la muerte en las profundidades del mar, aceptando su destino como el castigo a su orgullosa desobediencia.
ha huido del mandato de la compasión y ahora se hunde hacia el silencio. Pero lo que no sabe es que incluso en el corazón del abismo, la misericordia es más profunda que su tumba de agua salada. Un vientre oscuro y fétido, concebido para el juicio, se convertirá en el lugar de su más profunda confrontación y su único refugio. Jonás enfrentará la verdad en la oscuridad. ¿Puede el hombre huir de Dios? ¿Y qué ocurre cuando la salvación llega envuelta en algas y bilis? El vientre de la muerte. El agua fría y salada lo engulló. Jonás se hundía rápidamente, envuelto en el caos de las algas y la presión abrumadora de las profundidades. El mundo se convirtió en una penumbra azul y espesa, un silencio mortal que era el opuesto absoluto al mandato vibrante de Dios que él había rechazado. Esta era su tumba. Mientras la conciencia comenzaba a desvanecerse, sintió un movimiento monumental a su alrededor. No fue una embestida, sino una succión poderosa y violenta. El profeta, el hombre que quiso huir de la presencia de Dios hasta el fin del mundo, fue tragado por una criatura inmensa. El interior era un infierno. Jonás no fue digerido de inmediato, sino retenido en una cámara orgánica, una prisión viva. La oscuridad era total, más profunda que cualquier noche. El aire era fétido, caliente y espeso, saturado con el hedor de la digestión y la bilis. Estaba vivo, pero en un estado de muerte suspendida. La presión del agua que lo había hundido fue reemplazada por la presión interna de la bestia. Un palpitar constante, como si estuviera atrapado en el corazón latiente de la creación. Estaba rodeado de algas marinas, los restos fibrosos del fondo del mar, enredados en su túnica y su cabello. El vientre del pez era la antítesis del templo, el lugar más impuro, más alejado de la luz y de la presencia santificada de Dios. Desde las entrañas del Seol clamé, pensó. Seol, la morada de los muertos. Estaba en el más allá, vivo para sentir el castigo que él mismo había provocado. Su desesperación era absoluta. No era solo miedo a morir, sino la terrible certeza de que había fallado y estaba solo. Su orgullo nacionalista, su protesta teológica, todo se había disuelto en el vómito y el ácido del vientre. Se dio cuenta de que su huida no solo fue inútil, sino también arrogante. Pensó que podía establecer límites para un Dios que creó el mar y la tierra. En esa oscuridad nauseabunda, su visión cambió. El enemigo real no era Asiria, sino su propio corazón estrecho. Pasaron días que se sintieron como siglos. Cada momento era una agonía, un recordatorio de que estaba allí por elección propia. Fue entonces que, en el punto más bajo de su existencia, la fe que había intentado sofocar regresó. No como una protesta, sino como una rendición total. Su oración no fue un rezo memorizado, sino un monólogo de confrontación. En mi angustia clamé a Jehová, y él me respondió. Desde el vientre de la muerte grité, y tú oíste mi voz. Tú me echaste a lo profundo, al corazón de los mares, y la corriente me rodeó. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. El mar, que antes era la manifestación del juicio, ahora se transformó en la herramienta de la soberanía. Comprendió que Dios no le había abandonado. Dios lo había atraído de nuevo hacia sí. La criatura marina no era su verdugo, sino su arca. La oración se hizo más intensa, mezclando la poesía de su tradición con la crudeza de su situación. Yo dije, he sido echado de delante de tus ojos. ¿Cómo podré volver a ver tu santo templo? Me rodeó el agua hasta el alma, el abismo me cercó. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí a las raíces de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Lloró. No de autocompasión, sino de un arrepentimiento que limpiaba su alma de su nacionalismo egoísta. Se dio cuenta de que la salvación no estaba en un plan humano, en la victoria militar sobre Asiria,
sino exclusivamente en Dios. El clímax de su oración fue la aceptación de la soberanía absoluta de Dios. Su orgullo, que le había costado la vida, finalmente se quebró. Cuando mi alma desfallecía dentro de mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanidades ilusorias abandonan su propia misericordia. Mas yo te ofreceré sacrificios con voz de acción de gracias. La salvación es de Jehová. Esa última frase fue un reconocimiento teológico profundo. No es de Israel, no es de la justicia humana, no es de la venganza. La salvación pertenece totalmente al Dios de la misericordia sin límites. El rescate y el segundo mandato. En ese momento de rendición total, la presión en el vientre del pez cambió. La criatura, obedeciendo la voluntad de su creador, comenzó a ascender. El movimiento era violento y nauseabundo. Dios había escuchado la oración, no por el mérito de Jonás, sino por su propia fidelidad al pacto. Después de 3 días y 3 noches en la oscuridad, el gran pez se acercó a la orilla. Con un movimiento espasmódico, la criatura vomitó al profeta. Jonás fue arrojado a la tierra seca, cubierto de bilis, limo y algas marinas. Estaba exhausto, débil, pero vivo y purificado por su experiencia de muerte. Era un renacimiento, un bautismo de dolor. Mientras el sol lo golpeaba y el olor del mar se aferraba a su piel, la voz que había intentado silenciar resonó de nuevo. Era el mismo mandato, pero ahora con una urgencia irrefutable. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica en ella el mensaje que yo te diré. Jonás no dudó. El miedo y el resentimiento habían sido reemplazados por la aceptación de la soberanía. Su camino ya no era Tarsis, sino el corazón del imperio que odiaba. El viaje hacia la misericordia comenzaba. Busquemos en Jonás 2:9. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Jonás, vomitado en tierra, ha sido humillado y transformado. Con un cuerpo cubierto de limo y un espíritu recién obediente, se dirige hacia Nínive, la capital de sus enemigos, con el mensaje de un Dios que lo rescató del abismo. Pero la obediencia física es solo el primer paso. ¿Qué sucederá cuando Jonás descubra que Nínive no solo escucha su mensaje, sino que se arrepiente con una sinceridad inaudita? La ira por la misericordia. El profeta, aún marcado por el olor salobre y los traumas del mar, se dirigió al este. No había más huida, solo un camino de tierra bajo el sol hacia el corazón de su temor. Nínive. Había aprendido que no podía huir de la presencia de Dios. Ahora debía aprender que no podía controlar su carácter. El viaje fue largo y cada paso era un acto de pura, aunque forzada, obediencia. Su mente, sin embargo, estaba fija en un resultado: la destrucción. Jonás caminaba como un heraldo de la fatalidad, no como un mensajero de esperanza. Él deseaba la confirmación de su propia justicia, la aniquilación de los tiranos asirios. Nínive era una ciudad inmensa, un laberinto de muros imponentes y una población desmesurada. La maldad de la que Dios había hablado era palpable en su arquitectura ostentosa, diseñada para intimidar a sus enemigos. Entrar fue un acto de terror y valentía a partes iguales. Jonás caminó por la metrópolis durante un día entero, encontrando su posición central, la plaza o el mercado que aseguraría la máxima audiencia. Su mensaje era simple, conciso, y de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Repitió la sentencia una y otra vez. No hubo dulzura, no hubo súplica, solo una profecía de juicio inminente. Él esperaba gritos, burla o quizá la indiferencia orgullosa que merecía el fuego divino. Pero ocurrió algo que rompió el guión que Jonás tenía para Dios y para el mundo. La reacción fue instantánea y viral.
Los primeros en escuchar eran los ciudadanos comunes, gente que vivía bajo el miedo de su propia brutalidad imperial. La autoridad de la voz de Jonás, el hombre que parecía haber regresado de la muerte, y la precisión del mensaje divino, los aterrorizó. El pánico se convirtió en piedad. La gente de Nínive creyó a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el más grande hasta el más pequeño. La noticia llegó rápidamente a la corte. El rey de Nínive, un hombre acostumbrado a la crueldad y el poder absoluto, se levantó de su trono, se quitó su manto real, se cubrió de cilicio y se sentó en ceniza. Era un acto de humildad política y espiritual inaudita. El rey emitió un decreto solemne que resonó en cada esquina de la vasta ciudad. Hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se apacienten, ni beban agua. Cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y que cada uno se aparte de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? El ayuno no fue solo ritual, fue una limpieza moral. Los ninivitas se arrepintieron de su violencia, de su mal camino, y esperaron el juicio con una fe nacida del terror y la convicción. Jonás observó todo esto desde las afueras, vio el cilicio, la ceniza, escuchó el clamor, y el terror que había sentido en la tormenta fue reemplazado por una cólera hirviente. La decepción de la misericordia. Jonás esperó 40 días, y no pasó nada. La ciudad estaba en paz, humillada, arrepentida. El juicio no llegó. Dios había visto sus obras, que se habían apartado de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Este acto de misericordia confirmó el miedo original de Jonás. Él sabía que Dios era lento para la ira y grande en misericordia. Jonás se apartó de la ciudad y construyó una enramada en las colinas al este, fuera de los muros. Se sentó allí, su rostro contraído por la amargura, esperando. No esperaba el arrepentimiento, esperaba la destrucción como un espectáculo de justicia cósmica. Cuando no llegó el fuego, Jonás se dirigió a Dios, no en oración, sino en una explosión de resentimiento. Su voz era un lamento lleno de autojusticia. «A Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal». Su conocimiento teológico se había convertido en su tortura. Su huida no fue para desobedecer a Dios, sino para evitar que la naturaleza de Dios fuera ejercida sobre sus enemigos. Jonás era un hombre más preocupado por la justicia nacional que por la compasión universal. «Ahora, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida». Jonás quería morir. No podía soportar la idea de vivir en un mundo donde sus enemigos estaban salvados, y su propio deseo de venganza no había sido satisfecho. Estaba más enojado por la salvación de Nínive que por su propia huida al vientre del pez. Dios, con una paciencia incomprensible, le respondió: «¿Haces tú bien en enojarte tanto?». Jonás no respondió. Se sentó, ensombrecido por su propia indignación, esperando a ver qué haría Dios a continuación, sin darse cuenta de que el verdadero espectáculo era él mismo. Jonás 4:2 nos dice: «Y oró a Jehová y dijo: Ah, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal». El corazón de Jonás se ha revelado. Prefiere morir antes que aceptar la misericordia de Dios para sus enemigos. En su indignación, el profeta se sienta a esperar, aferrado a su amargura.
Pero Dios aún tiene una lección visual y tangible reservada para Jonás, un simple arbusto de ricino. Un gusano y un viento abrasador se convertirán en los instrumentos pedagógicos de Dios. Jonás aprenderá de la forma más dolorosa y ridícula que su compasión por una sombra es mayor que su compasión por 100.000 almas humanas. La lección sobre el egoísmo, el confort y la verdadera empatía está a punto de comenzar. Jonás se había establecido al este de Nínive, un observador resentido. Su enramada apenas ofrecía consuelo contra el sol abrasador. Estaba sentado, rumiando su amargura, esperando alguna señal de que Dios reconsideraría y, finalmente, ejecutaría la destrucción que él creía merecida. Estaba atrapado en una terrible contradicción. Deseaba la justicia divina, pero solo si esa justicia coincidía con su propia venganza política. En su infinita paciencia, Dios intervino no con un trueno, sino con un acto de piedad personal para el profeta. Una planta de ricino creció con una velocidad milagrosa en una sola noche, extendiendo sus grandes hojas para cubrir la enramada de Jonás, creando una sombra fresca y bienvenida. Jonás despertó y, al ver la planta, sintió una alegría intensa, una alegría desproporcionada. «Mira esto, por fin algo de consuelo, Dios me ha dado sombra. Estoy contento por esta planta más que por nada en el mundo». Su alegría era totalmente condicional y egoísta. Estaba feliz por la comodidad personal que le ofrecía la planta, pero seguía furioso por la salvación de 100.000 almas en la ciudad. Su corazón no había cambiado, simplemente estaba más cómodo mientras se quejaba. La planta de ricino se convirtió en un refugio tangible contra la incomodidad, permitiendo a Jonás entregarse a su resentimiento sin sufrir las consecuencias del sol. Era su pequeña justicia personal en un mundo que se había vuelto demasiado compasivo. Dios, sin embargo, tenía una lección visual preparada. Al amanecer del día siguiente, Dios envió un gusano. Una criatura pequeña e insignificante que no tenía poder por sí misma, pero que era un instrumento perfecto de la soberanía divina. El gusano hirió la raíz del ricino. Cuando el sol se levantó, su furia fue doblemente intensa. La planta se secó tan rápido como había crecido. Las grandes hojas se marchitaron hasta volverse quebradizas, exponiendo a Jonás a la plenitud del sol oriental. Y Dios no se detuvo allí. Envió un viento solano caluroso y sofocante, ese viento del desierto que quema la piel y seca el aliento. El sol caía sobre la cabeza del profeta con una intensidad insoportable. Jonás se sintió desfallecer. El calor, el viento y la pérdida repentina de su sombra lo llevaron a un estado de furia descontrolada. «Es demasiado, mejor es mi muerte que mi vida, quítame la vida, Señor». Por segunda vez, Jonás pidió la muerte, no porque estuviera arrepentido de su falta de compasión, sino por la pérdida de su confort. Su vida era insoportable sin esa pequeña sombra. El interrogatorio de la compasión. En el punto más álgido de su rabia egoísta, Dios lo confrontó directamente con una pregunta que cortó el aire sofocante como un cuchillo. ¿Haces tú bien en enojarte tanto por la pérdida de esta planta de ricino? Jonás, ciego por su propio dolor y resentimiento, no pudo ver la trampa didáctica. Se aferró a su rabia, justificándola. Sí, hago bien en enojarme, hasta la muerte. Toda mi misión se ha convertido en una burla. Este fue el momento de la verdad de Jonás. Estaba dispuesto a morir por un simple arbusto, pero no podía tolerar la supervivencia de la gran ciudad. Su escala de valores era comodidad personal, venganza, misericordia. Dios entonces reveló la lección, el golpe final al egoísmo del profeta. Tú has tenido lástima de este ricino, del cual no trabajaste, ni tú lo hiciste crecer, que en una noche nació, y en otra noche pereció.
La planta era insignificante, nacida y muerta sin su esfuerzo. Sin embargo, Jonás la valoró por encima de todo. ¿Y no voy yo a tener compasión de Nínive, aquella gran ciudad, en donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? La pregunta de Dios se cernía sobre el desierto, ineludible. Era una confrontación directa entre el egoísmo mezquino de Jonás y la compasión cósmica de Dios. Jonás se había preocupado por una sombra efímera, mientras que Dios se preocupaba por una vasta población de seres humanos e incluso por los animales. La lección no era solo sobre la planta, sino sobre la propiedad de la misericordia. Dios tiene el derecho y la naturaleza de tener compasión, incluso por el enemigo. Jonás, el profeta, no tenía la autoridad para limitarlo. Jonás se quedó sentado, con la frente ardiendo por el sol y el corazón ardiendo por la vergüenza. El texto termina con esta pregunta sin respuesta del profeta. Su destino final se queda en la tensión de su silencio. Jonás 4, 10, 11. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima del ricino en el cual no trabajaste, ni tú lo hiciste crecer. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. La palabra de Dios ha sido pronunciada, resonando con la compasión que abarca la humanidad entera. Jonás ha sido silenciado por la pregunta: ¿puede el hombre ser más justo que su creador? Su historia, sin embargo, no termina con la planta seca, sino con la persistente tensión entre su fe y su política. ¿Qué sucedió con el profeta después de este encuentro? ¿Y cuál es el verdadero mensaje que esta profunda narrativa bíblica, que termina sin una conclusión feliz, deja al corazón del oyente moderno sobre la justicia, la venganza y la inagotable misericordia? El legado de la misericordia silenciosa. El sol se puso sobre el desierto y sobre el profeta furioso. La planta de ricino estaba muerta. Nínive estaba viva y arrepentida, y Jonás se encontraba solo con la pregunta de Dios resonando en el silencio: ¿y no voy yo a tener compasión de Nínive? Jonás se queda allí, bajo la luna fría, envuelto en su resentimiento, sin poder articular una defensa contra la lógica innegable de la compasión divina. Había deseado ser un profeta de la justicia simple, pero Dios lo había convertido, a la fuerza, en un testigo de la misericordia compleja. Su silencio al final es la derrota de su ego. No puede decir que hace bien en enojarse frente a la supervivencia de 100,000 almas, pero tampoco puede renunciar a su deseo de venganza. Se encuentra atrapado entre su amor por Israel y el amor universal de Dios, un amor que él percibe como una amenaza a la seguridad de su pueblo. El verdadero castigo de Jonás no fue el vientre del pez, fue tener que vivir con la verdad de un Dios que es más grande y más bondadoso de lo que él, en su nacionalismo estrecho, deseaba que fuera. Su historia se convierte en el estudio de un hombre que se enfurece porque Dios es bueno. ¿Qué sucedió después? El profeta se levantó, cubierto de polvo, sin sombra y sin su orgullo, regresó a su tierra. No como un héroe, sino como un mensajero que había fracasado en su intento de limitar a Dios. Su legado no es la destrucción de Nínive, sino la prueba de que el mensaje de Dios es universal y su alcance no está limitado por las fronteras políticas. Jonás fue el instrumento de la salvación de sus enemigos y, paradójicamente, el instrumento de su propia humillación teológica. El mensaje que él predicó, el de la destrucción, se cumplió, no sobre la ciudad, sino sobre su propia visión estrecha de la justicia. La maldad que fue destruida no fue la de Nínive, sino el espíritu de venganza que residía en el corazón del profeta.
La historia de Jonás es un espejo que se sostiene ante cada oyente. Nos obliga a confrontar nuestro propio nacionalismo del corazón, esos límites que ponemos al amor de Dios, reservándolos solo para aquellos que consideramos dignos o cercanos. Jonás es en esencia la historia de un hombre que tuvo que ser arrojado a la muerte, rescatado por un milagro y expuesto al ridículo de un gusano, todo para enseñarle una simple y trascendental verdad. La misericordia es un atributo divino que no puede ser subastado ni restringido. La ciudad de Nínive, por su parte, continuó su camino por un tiempo, transformada por un arrepentimiento genuino. Su salvación es un testimonio de la rapidez con la que Dios está dispuesto a perdonar cuando hay un cambio de corazón real, incluso entre los más malvados. El libro no nos da el cierre que deseamos, sino la reflexión que necesitamos. Nos deja con la incómoda tensión de la misericordia, preguntándonos si nosotros también estamos más preocupados por nuestro ricino, nuestro confort, nuestras pequeñas indignaciones, que por las grandes poblaciones de personas que viven en la oscuridad y que sin embargo son preciosas a los ojos de Dios. La última palabra de la historia no es la ira del hombre, sino la compasión inagotable de Dios. Y esa compasión rescata a los profetas desobedientes y a las ciudades paganas. Es el mensaje más profundo que Jonás, a través de su propia obstinación, nos legó. En Lucas, la palabra nos recuerda algo esto. Lucas 6:35. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Así concluye la intensa historia de Jonás, el profeta que huyó de su destino, fue tragado por la muerte y desafió la misericordia de Dios. Su silencio final es un poderoso recordatorio de que la justicia humana siempre es limitada y selectiva, mientras que la compasión divina es vasta y sin límites. Esperamos que esta narrativa te haya provocado a reflexionar sobre tus propios límites a la compasión. Si esta historia te conmovió, te invitamos a compartirla y a explorar otras grandes narrativas que, como la de Jonás, nos desafían a ver a Dios y al mundo con nuevos ojos. Hemos llegado al final de la historia de Jonás, un relato que termina con la pregunta de Dios colgando en el aire, no solo para el profeta, sino para cada uno de nosotros. ¿Y no voy yo a tener compasión? Jonás nos reveló una verdad incómoda sobre la justicia y la misericordia que prometimos desentrañar. El secreto incómodo es este: la justicia humana siempre es selectiva. Es fácil amar y perdonar a los que nos aman, pero la prueba real de la fe, lo que Jonás no pudo aceptar, es que la misericordia de Dios no tiene fronteras políticas, étnicas ni morales. La compasión divina es vasta y está disponible incluso para Nínive, para el más cruel de tus enemigos, para el más detestable de tus opresores. La lección del ricino no era sobre la planta, era sobre la propiedad. Dios le preguntó: «¿Tuviste lástima de una planta que no cultivaste, y yo no voy a tener piedad de las almas que yo creé?» El profeta estaba más indignado por su comodidad personal, la sombra perdida, que por la salvación de 100,000 almas. Así es como esta historia transforma tu manera de ver la justicia y el perdón para siempre. Transforma la justicia. La verdadera justicia no es la venganza, sino la restauración. Cuando pides justicia, debes estar dispuesto a que Dios sea justo también con aquellos que tú has etiquetado como indignos de su gracia. La justicia de Dios siempre busca el arrepentimiento antes que el castigo. Transforma el perdón. Jonás nos enseña que el mayor obstáculo para recibir y extender la gracia no es la falta de fe, sino nuestro egoísmo.
Al igual que Jonás, a menudo limitamos la compasión de Dios a nuestro círculo íntimo. Para transformar tu vida, debes entregar a Dios el control sobre su propia misericordia, permitiéndole ser bueno no solo contigo, sino con aquellos que te han herido. El verdadero perdón significa desear el bien del otro, incluso cuando no lo merece. La historia de Jonás es la de un hombre al que se le ordenó predicar y, al final, fue él quien terminó predicado. Su vida se convirtió en un sermón eterno sobre la compasión inagotable. Si esta historia ha resonado contigo, si te ha desafiado a expandir tu concepto de la fe y el perdón, entonces te invitamos a dar el siguiente paso. No te pierdas más historias bíblicas profundas como esta. Dale la oportunidad a el Señor para que por este medio hable a tu vida. Suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana para que nunca te pierdas una nueva revelación. Tu suscripción ayuda a que este mensaje de la verdad bíblica llegue a más personas que, al igual que Jonás, necesitan comprender el vasto corazón de Dios. Mis amados, ahora cerremos este momento con una oración por ti y por tu familia. Recuerda que el arma más poderosa que se nos ha dado es el poder de la palabra. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el libro de Jonás, que es un espejo de nuestra propia humanidad y nuestros límites. Te pedimos que tu espíritu toque a cada persona que ha escuchado esta historia y que ha llegado hasta este momento. Que la arrogancia y el egoísmo que había en el corazón de Jonás sean arrancados de nuestros propios corazones. Ayúdanos a comprender que tu misericordia es más grande que nuestra ofensa y más amplia que nuestras fronteras. Bendice a cada persona que escucha esta voz, Señor. Bendice su hogar, su trabajo y a cada miembro de su familia. Quita la amargura y el resentimiento y reemplázalos con tu compasión incondicional. Danos la valentía para ser instrumentos de tu gracia, incluso para aquellos que consideramos nuestros ninivitas. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.